Hola queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Pues es otro viernes y otros viernes que afortunadamente nos toca. Nos toca nuestro programa Debate Fiscal y obviamente para mí es un verdadero placer estar compartir este escenario con mi querido amigo, y lo presento primero porque ya sé que hay gandallas, mi querido doctor Carlos Burgoa. ¿Cómo está usted, Carlos? Pues todo bien, qué gusto estar otra vez con todos y bueno, pues aquí listos para hablar de tips. Aquí está Bien. El general Gandaya, por ejemplo, ¿se acuerda, mi querido maestro? Bueno, pues sí, era otro general. Vamos a hablar ya del cierre fiscal. ¿Lo puedo presentar? Échamelo. Sí. Y también, afortunadamente, está con nosotros también Francisco Javier Martínez Ibáñez, obviamente, y esperemos que nuestro amigo Sergio Abarca, que desgraciadamente está padeciendo de COVID, espero que ya esté bien y que obviamente se cuide su familia y todo. Le deseamos la mejor de las suertes. Bueno, a ver, y ahora sí ya, Pancho Francisco, ¿de qué vamos a tratar ahora? Y ahora sí ya tienes el micrófono. Fíjate que el problema es que en el 2020 tenemos que cerrar el ejercicio ya en el mes de enero. O sea, ahorita ya tendríamos que estar presentando la declaración anual. O sea, en términos normales, nos preocupamos por ahí de marzo para presentar dicha declaración, pero en este momento es a web.com, presentarla ya, porque pues, se presentan varios temas. Una de ellas es el coeficiente de utilidad que nos llevaría, aun cuando perdimos en el 2020, que va a ser la gran mayoría de los casos, a tener que hacer pagos provisionales. Entonces, eso sí sería un coscorrón para el contador. O sea, no hay forma en el que el contador no tenga ya un precierre, por lo menos en este momento, para saber si este supuesto se da. Sí, es importante. Fíjate que lo que estás marcando tú, obviamente lo tenemos que tener muy presente, porque lo más probable es que hayamos perdido el año pasado, el 2020. Nos va a llevar como consecuencia. Perdimos el quinto, el 20, todo, mi querido maestro. No, bueno, tú desde antes ya estabas todo perdido y que por más que te rescatamos, pero bueno, el problema está en que cuando tenemos una pérdida, tenemos que buscar un coeficiente de utilidad dentro de los 5 años anteriores que hayan sido de 12 meses. ¿Qué quiere decir? Que si yo empecé en 2019 y di alta a mi sociedad, y en 2019 sí tuve utilidad, pero en el 2020 tuve pérdida, tengo que buscar un coeficiente de utilidad en 5 años anteriores, pero que haya sido de 12 meses. Entonces, si yo me di de alta en 2019 y gané o tuve utilidades, no tendría que hacer pagos provisionales ahorita en el 2021. Eso es importante entenderlo, porque vamos a ver ahorita las formas que podrían ser y que nos van a llevar obviamente a situaciones muy cerradas, porque al momento de cerrar ahorita nuestro año, que debe de estar ya preparada más o menos la PTU, si es que hay PTU, y va a haber muchos trabajadores o que estuvieron trabajando con nosotros más de 60 días durante el ejercicio, pues tienen derecho a una PTU, si es que sale PTU. Entonces probablemente nos soliciten, de acuerdo al 122 en adelante de la Ley Federal del Trabajo, nos soliciten la documentación necesaria para demostrar si si está bien determinado o no está bien determinada la utilidad o pérdida fiscal, para ver si les toca dinero que ahorita se necesita, ¿no? Pero bueno, hay varias situaciones que vamos a platicar. Doctor Carlos Burgoa, ¿cómo ve usted ahorita la situación desde el punto de vista local con todas estas cosas? Bueno, como bien decía Javier, el año pasado, recién concluido, fue muy difícil y yo creo que se combina con muchos elementos de incertidumbre porque económicamente pues no sabemos qué tan cierto es una cosa u otra.
Es decir, la credibilidad del país está muy por debajo, comenzando por la salud del presidente, que resulta que siempre no fue COVID y que parece que tenía otras cosas, y por ahí lo que quieran, ¿no? Otros datos. Así es. Entonces, bueno, yo creo que, bueno, la noticia importante del año pasado, que yo creo que todos lo vimos, fue que mucha gente pidió la reducción del coeficiente de utilidad y la mayoría fue negada por el SAT. Entonces, lo que más urge ahorita, para los que ya tienen un conocimiento exacto de cómo les fue en la industria, quiero pensar que fue la mayoría, salvo las tiendas de productos básicos, pues, salvo los supermercados, salvo los que proveen alcohol, todo eso, que bueno, pues son industrias que se han mantenido por lógicas razones, les interesará mucho llevar a cabo ya la determinación del anual en la lógica de poder encontrarse con un coeficiente pues más asequible a lo que pudiera llevarse. Y aquí es donde encontramos que recién culminadito el año y todavía estamos por concluir este mes, pues viene el momento en el cual, ¿qué pasa con los papeles? Porque todo el mundo estamos atentos con que los papeles, hay mucha gente a la que por efecto presupuestario incluso le hayan pagado de gobierno, si es que contratan con ellos, todo a finales de mes y pues los agarro sin deducciones. Y entonces hay otros que hicieron pagos que apenas tienen los documentos. Yo creo que se empieza a romper un mito, no sé si ustedes estén de acuerdo, de que la regla general sí, consigamos los documentos al día último del año, pero tienen otros elementos que pueden servir y creo que bueno, pues es lo que hoy podríamos comentar a detalle, ¿no? Notas de crédito, algunos comprobantes que no son forzosos que se den el último día y bueno, pues todo eso que urge ya para poner un mejor coeficiente. Claro, ¿cuáles serían, mi querido amigo Francisco Javier Martínez Ibáñez, tú eres dictaminador, determina estados financieros? ¿Cuáles son las situaciones más frecuentes que tú ves o que te manda a llamar para que te hagan, o la última previa de auditoría que hagas, que de lo más común que sea de esta parte problemática al inicio con relación a comprobantes de ejercicios anteriores? Hay siempre muchos problemas, pero hay muchos que son muy obvios. Por ejemplo, en la gran mayoría de las empresas medianas, ya no estamos hablando de una empresa sola, siempre estamos hablando de grupos de empresas. Hay una que tiene el insourcing, hay otra que comercializa, hay otra que fabrica. O sea, tenemos de todo tipo de empresas ahí. Y entonces la empresa A le factura a la empresa B. La empresa A le facturó 100 pesos a la empresa B, registra un ingreso y por el otro lado debiera haber un cargo de inventarios o un costo por los mismos 100 pesos. Bueno, pues nunca cuadra. Ches, contadores, no sé qué hacemos, pero nunca cuadran los ches números. Pero sí checa, pero no cuadra. Checa ni cuadra, hacemos muchas tontejadas. Entonces, ese tipo de conciliaciones globales hay que iniciar siempre. Entonces, a ver, oye, la empresa A le vendió a la empresa B 100 pesos. Ahora vamos a la empresa B para ver si le compró los 100 pesos que dice la empresa A. Y nunca checan esos malditos números. O sea, hay como brujería, es algún tema ahí como del Señor de los Anillos o de las medallas. O sea, hay un tema ahí muy importante con el que debemos partir siempre. Muchas veces los contadores consideran que las cosas están bien y ya las dan por hecho. Como auditor nunca puedes dar por hecho nada hasta que por lo menos hagas pruebas globales. Ok, fíjate que lo que estás marcando es muy importante porque nosotros tenemos, y yo quisiera empezar en forma obviamente directa, con relación a lo que es el artículo 27 de los requisitos de las deducciones, fracción 18ª, que son los plazos para cumplir los requisitos. Y si ustedes me permiten, voy a analizar esto. Dice que obviamente requisitos de las deducciones, recordemos que los requisitos de las deducciones son generales, específicas y condicionadas al pago.
Las generales, bueno, todas las que podemos ver, que no sean específicas como la del pagar con cheque, como para poder deducir una inversión que haya pagado yo en la aduana todos mis impuestos. Y otras que son condicionadas al pago son aquellas que se realizan con personas físicas, con sociedades civiles, donativos, etcétera. Ese es otro boleto porque son ingreso cuando lo reciben y por simetría van a hacer deducción cuando se paga. Pero existen otros comprobantes, principalmente, que tienen sus tiempos y formas. Dicen estos requisitos de las deducciones que al realizar la operación correspondiente o a más tardar el último día del ejercicio 31 de diciembre, se reúnan los requisitos que para cada deducción en particular establezca la ley. Punto y seguido. Es importante porque este es un concepto. Tratándose de comprobantes a que se refiere el primer párrafo de la fracción tercera de este artículo, hablamos de los 2,000 pesos, ese se obtenga a más tardar el día en que el contribuyente deba presentar su declaración. Entonces, todavía tenemos tiempo, ¿no, Javier? Tenemos tiempo o tuvimos que haber tenido tiempo de revisar al 31 de diciembre eso que que tenemos un CFDI, que tuvimos un CFDI, no con requisitos o tenemos notas comprobantes simplificados. Entonces, este segundo pensamiento, obviamente, y tenemos otro que dice respecto a la documentación comprobatoria, ojo, de las retenciones y de los pagos a que se refiere las fracciones quinta y sexta, que se refiere al IVA y a las retenciones, de este artículo respectivamente, los mismos se realicen en los plazos que al efecto establezcan las disposiciones fiscales. ¿Qué quiere decir? Que yo hice retención de salarios y tuve que haberla pagado el día 17, 19, sexto dígito del mes posterior y no lo hice. Entonces, en principio no sería deducible. Y la documentación comprobatoria se obtenga en dicha fecha. Bien, en el reglamento de la ley del impuesto a la renta... Perdón, mi querido Néstor, te está echando mucho choro. A ver, aquí el tema es todo lo que se acumula cuando se cobra y que no pagaste el 31 de diciembre, ya valiste madres. Es una explicación más cerquita, más rápida, pues. O sea, punto. Es que si debiste haber pagado al 31 de diciembre porque el otro güey acumula y no lo hiciste, pues ya valiste gorro. Esa será deducción en el año siguiente. Es que esto es como en el boxeo. Hay técnicos y fajadores. Entonces, tú ni eres técnico ni eres fajador ya a estas alturas del partido. Bueno, lo que quería llegar es que, mira, esto que estamos hablando aquí, en el reglamento, como está en el reglamento, tienes la posibilidad de, por ejemplo, en el caso de retenciones de salarios, le pagaste la retención de salarios, por ejemplo, ¿sí? Pero no lo pagaste a la autoridad. Todavía lo puedes pagar hasta presentada la declaración, que podría ser hasta marzo, ¿de acuerdo? Y te lo permite. Eso es muy importante. Aunque usted no es tan técnico, también es importante ver que existen otras deducciones, como serían las compras, que si yo efectué una adquisición, no un gasto, una adquisición, con operación con todos los requisitos en el 2020 y no tengo el comprobante, puedo solicitar el comprobante que me lo entreguen con esta fecha, poniendo la fecha de la operación del año pasado, y de eso tengo hasta el 31 de marzo o presentada la declaración. Eso es lo que nos marca ese artículo 27, fracción 18. Ahora sí, señor contador, si usted lo quiere decir con otras palabras, pues
pues hágalo usted. Pero yo creo que aquí viene un punto muy importante para que la gente también no se complique. La regla general, como ya lo decía Javier, es al día último del año. Ya, se acabó. Pero aquí vienen temas que se empiezan a complicar porque, bueno, una vez lo platicábamos Jesús y yo, la gente que realiza a la par operaciones de ISR, pues le pega en el IVA. Y el hecho de que el IVA se recline en la ley del ISR para decir que el acreditamiento se da conforme a la ley del ISR no implica los tiempos del comprobante. Eso es básico. La ley del IVA solo se refiere a la ley del ISR por cuanto al requisito de ser estrictamente indispensable. Pero si bien yo estoy obteniendo mis comprobantes al día último del mes, diciembre, para cerrar el año, eso no me alivia completamente el IVA porque juegan otros factores. Entonces, ahí es donde se pudiera empezar a complicar. Y bueno, recordemos que todo el mundo en el IVA le juega al mes, en la lógica de que pues hay que declarar. Entonces, yo creo que un poco esas son las excepciones. Como bien dice Javier, viene la condición y vienen las excepciones. Y yo veo dos rubros que aquí llaman la atención. Primero, lo que son las provisiones de gastos, que, como es una lata, y viene también en el 59 del reglamento de la ley del ISR. Y la otra que un poco ya dejó de tener fuerza por aquello de que ya no es tan importante, pero las informativas que señala el tercer párrafo de la fracción 18ª del 27, que dice que se entiende que se presenta o que no se incumple el requisito de presentarse, pues, si esto se da dentro de los 60 días siguientes a un requerimiento de autoridad. Y ahí es donde empezaba la dupla de que, bueno, y antes de que me requieran, ¿cómo lo veo? Y bueno, todo ese tipo de cosas creo que son las que más duelen luego en la práctica. Las provisiones, porque eso lleva una serie de cosas. A mí me tocó ver a alguien que hizo provisiones. Al final del día no las lleva a cabo y las hace deducibles. Dice uno, ¿cómo? O sea, es un ingreso contable no fiscal, así de sencillo si lo queremos pensar. Pero eso, infinidad de problemas que surgen. Ahora, las provisiones a las que tú estás haciendo referencia y que se deben de hacer o no completas, sería la provisión, por ejemplo, del aguinaldo, la provisión de la PTU, por ejemplo, también. Esas se tienen que cumplir. Si no se cumple, pues no se deduce, por supuesto, ¿no? Pero hay otros que hacen, como tú dices, locuras de provisiones, ¿no? Entonces eso es lo que podría modificarse. Pero sí, si nosotros ahorita tenemos dentro de nuestros revisión que estamos haciendo algunos comprobantes de compras que fueron, que lo único que nos faltó fue haber adquirido el comprobante porque no me lo entregaron a tiempo, ¿sí me explico? Entonces sí puedo solicitarle al que me lo tuvo que haber expedido, pues que me lo expida con esta fecha antes de presentada la declaración o antes del 31 de marzo. Entonces hay unos mitos en donde realmente tenemos que no nada más todo es al 31 de diciembre. Existen otros plazos en donde, con otros requisitos que hay que cumplir, por supuesto, hasta presentada la declaración o hasta el 31 de marzo, que también obviamente es permisible y que tenemos que tener mucho cuidado. Y podríamos también hablar de las notas de crédito. En este tema de la declaración anual, siempre vamos a llegar o tenemos que partir de una conciliación contable fiscal. O sea, yo tengo una conciliación contable fiscal en un papel de trabajo y después me voy a llenar el maldito formato. O sea, hay muchos contadores que lo que hacen es que se ponen a llenar el formato de declaración anual y llegan a un número rarísimo y no tienen ni idea. Dice, bueno, pero yo metí los datos donde deben estar y ya con eso quedaron. Entonces, al revés, primero tengo mi cédula de conciliación contable fiscal y después me voy al formato. No sé cómo le voy a hacer, pero el formato debe darme el número al que yo debo llegar. El formato no legisla y tiene muchas alternativas diferentes. Por ejemplo, no es lo mismo una actividad empresarial de una persona física o de una persona moral o dentro de las personas morales de una sociedad civil. Por ejemplo, una sociedad civil
acumula hasta que cobra, pero sí puede deducir provisiones de personas morales, aunque no las haya pagado. Entonces, cada una va teniendo sus propias características. Entonces, se convirtió en algo muy especializado hacer una pequeña conciliación contable fiscal. Yo me he encontrado en empresas grandes con fiscalistas fifís que son regüeyes, o sea, nomás no les cuadra nada con nada porque se fueron a tratar de llenar primero el formato antes que tener determinado su resultado fiscal en sus papeles de trabajo y después de ahí llegar a los formatos. O sea, ¿qué voy con esto? Se convirtió en un proceso muy, muy especializado del área fiscal, la conciliación contable fiscal. Y cualquier persona nueva que llega, como que no denota o no nota exactamente la importancia que pudiera tener un dato importante. Nosotros lo que siempre hacemos en las auditorías es que tenemos columnas de 5 o 6 ejercicios. Entonces tenemos las conciliaciones contables fiscales, está ahorita la del 2020, la de 2019, la de 2018, 2017, y nada más de echarles una ojeada, puedes decir, esto no cuadra, no manches, este numerito aquí nomás salta. O sea, así simplemente viendo así de pura mirada, ya te das cuenta que las cosas no están bien. Oye, si no me enseñas una maldita conciliación contable fiscal comparativa de 4 o 5 años, no te puedo revisar, no me sirve y tú tampoco tienes idea si estás haciendo las cosas correctamente. Entonces, fíjate, la verdad, igual que coincido contigo una cosa, por lo menos nosotros las declaraciones o la preparación de la declaración anual de las personas morales la hacemos a partir de esa conciliación contable fiscal, a partir de esa, para poder ir checando, porque debemos también saber que viene prellenada en algunas situaciones, viene prellenado ya la declaración anual. Entonces, pero como tú dices, debe de checar con lo que nosotros tenemos para empezar a revisar cuál ha sido el error que le provocamos a la autoridad o que tenga la autoridad obviamente, con los CFDI, y que tenemos también muchas situaciones contables fiscales que no necesariamente vienen a partir de un comprobante, sino que vienen a partir de la parte contable, como es la depreciación, como es el ajuste por inflación y otros conceptos que son obviamente muy importantes de ver, pero es a partir de la conciliación. ¿O qué piensa usted, querido amigo Francisco Javier? Porque ya ves que existen algunas partidas que son también muy claves. Ahora, ¿qué pasó o qué pasa, Javier, si estaba yo como persona moral del título 2 y me cambié, porque así me convino, porque estaba yo dentro del marco legal, me cambié a una SAS o a una que cambia y tener ingresos y deducciones en crédito a flujo de efectivo? ¿Qué le checarías tú, Javier, en este caso de la declaración anual? ¿Qué quedaría pendiente de estar checando? Ahí es donde tenemos que partir siempre. De hecho, yo parto de mi conciliación contable fiscal y reviso las características de la persona moral o persona física. Oye, es una persona física con actividad empresarial, es una persona moral, es una sociedad civil, es una SAS que va por efectivo, y bueno, habrá que irle desmenuzando ahí lo que se deduce hasta el cobro, o se acumula hasta el cobro, o lo que se acumula de vengado. Todo eso se va dando en cada uno de los supuestos y no tiene, digamos, mayor problema. Aquí es donde empezamos a encontrar otro error muy común que usted bien mencionaba, mi querido maestro,
las notas de crédito. Hay unos chambelanes, ¿verdad? Que dices, no manches, a ver, ¿qué hacemos? Ah, mira, esta empresa tiene muchos ingresos, entonces hay que hacerle unas notas de crédito, ¿verdad? Y entrando el año cancelamos las notas de crédito y ya pasamos el ingreso para el otro ejercicio. Tú dices, oye, qué inteligente eres, mi hermano. A ver, no manches, eso no se puede. O sea, las notas de crédito que se expiden con posterioridad al cierre del ejercicio nos llevan a presentar o a incluirlas dentro del propio ejercicio o a presentar una declaración complementaria. Ejemplo, si el día de hoy yo emito notas de crédito que tienen que ver con el ejercicio 2019, lo correcto es que me vaya al ejercicio 2019, presente complementarias y me traiga todas las diferencias como debieran haber ocurrido. Hay por ahí en el reglamento algún chance en el que me dicen, ok, te voy a dar chance que no presentes complementarias siempre y cuando a mi fisco no me afecte, que no incremente pagos provisionales o que no genere algún impuesto. De lo contrario, presentas complementarias. Y ese tipo de chambonadas también es común encontrarlas. O sea, hicieron notas de crédito que no consideraron o no tomaron en cuenta. Oye, pero son notas de crédito de hace 4 años. Ah, bueno, pues te regresas 4 años y presentas complementarias y de ahí para acá te traes todos los efectos que deban presentarse, aunque sí, suena hasta absurdo, pero esas son las reglas del juego. Claro, y fíjate, estábamos hablando que una de las situaciones muy importantes, aquí tenemos dentro de Martín Gutiérrez me dice que las SAS tienen que cumplir con los ingresos. Bueno, por supuesto, y tiene que hacerse en tiempo y en forma también. No, estamos hablando de que así le conviene haber cambiado. Pero, por ejemplo, existen conceptos, Javier, como el costo de lo vendido, que tiene sus reglas para cuando te cambias a una SAS. Obviamente no puedes matar todo, porque ya cuando cambias, pues solamente las compras las deduces y tienes que seguir de alguna forma con el mismo sistema del costo de lo vendido, ¿de acuerdo? Con algunas cuentas por cobrar, cuentas por pagar, que se acumularon y se dejaron en crédito y que obviamente tienen que seguir su misma inercia para poderlo hacer, que muchos desconocen que ya que con eso dan la cuchillada y ya y ya cambian de sistema, ¿no? Entonces, eso es muy importante, pero yo a lo que me refería, mi querido Javier, es que cuando tú llegas a tener una revisión de esas y es tan importante que te entreguen una revisión de esas donde se ponen guantes blancos, no, de esas no, mi querido. Esas duelen. No, porque de esas, a propósito, te recuerdo que a las 12:30 tienes que ir. Es el que tengas tú ese documento de esa conciliación, porque ahí te vas a dar cuenta y vas a poder manejar o puedes asesorar bien a esa empresa, ¿no? Estábamos platicando antes de estar al aire con el doctor Carlos Burgoa, estábamos comentando, obviamente, lo que está marcando el reglamento. ¿Cuáles serían esos casos, Carlos, que en los cuales el reglamento nos está y cuál es tu opinión con relación a esa legislación en el reglamento, que el reglamento del Ejecutivo? Perdón, mi querido maestro, tenemos que ir a corte y regresamos con Carlos. Ok. Bien, pues ya regresamos y le dio la tos a mi querido amigo Francisco Javier Martínez Ibáñez. Le digo que si terminamos, no sé que no vaya a llegar. Bien, saludamos a Mercedes Garduño, a Edwin Álvarez Espinosa, a Javier Hernández. Dice que saludos al super ultra mega dios del derecho Burgoa. Le estás dando una lana, ¿verdad? A Javier Hernández. Gracias. Está bien. Comparte este video con los amigos, por favor, compártalo. Luis Méndez, aparte de todo,
el máster es albures, salud, amigo, ya ves. Alex Necaxa, Alejandro Quirós, buen día a todos desde León, Guanajuato, muchas gracias. En YouTube, Pablo de la Peña Camacho dice, buenos días, para una persona moral que está en ceros por problemas de socios y no operó, dice, es que no, y tiene esquemas tiene que ser los esquemas no reportables, no llenaría una parte del anual por el número de registro el número de registro. Pues aquí haya operado o no, pues tiene que seguir cumpliendo. A lo mejor fue en ceros, pero si tuvo que cumplir otras obligaciones, pues las seguirá cumpliendo, ¿no? Martín Gutiérrez, bueno, eso ya lo leímos, de la SAS. Elizabeth Arisbe, buenos días, dice, ¿qué procede cuando detectas que la empresa le hacen falta facturas del 2020, las cuales ya denunció al SAT y el proveedor no las ha enviado hasta la fecha, haciendo caso omiso, porque el SAT solo actúa como conciliador y no multa a esos proveedores de una factura que es de mayo del 2020? Es muy común, es muy común esto. ¿Qué le recomendarías ahí, doctor, cuando obviamente dices yo no te autorizo la cancelación de esta y de todas maneras lo efectúa? Es que no hizo ese aviso, sino el SAT automáticamente lo cancela, ¿no? Bueno, pueden ser muchos temas, ¿no? El primero, que hay una forma de denuncia que se lleva a cabo para el SAT. Nada más que hay que hacerlo con mucho cuidado, porque bueno, luego el SAT como que nos la quiere voltear. Esa es una. También se podría hacer algún reclamo, ya me llevo al extremo de jurisdicción voluntaria, ¿no? Pero lo más importante es que el SAT sepa en tiempo que yo ando pendiente del comprobante respecto de una operación que ya se realizó. Y aquí se junta todo, pues, porque si no tengo el comprobante, pues mucho menos tengo el complemento de pago. Entonces ahí es donde vamos a estar muy atentos para, pues, hacer esa forma de compliance, ¿no? Que antes de que me agarren las prisas del último día, presionar para que siempre se pueda contar con toda la información y yo no tenga problemas en las deducciones posteriores. Entonces, bueno, pues hay que estar al pendiente. Lo que pasa es que eso debió de haber sido, obviamente, tener la constancia por parte del SAT, la ratificación de ese documento. Yo creo que ahí se holgó en poder solicitar esta situación, ¿no? Sí, aquí, mi querido maestro, fíjate que hay un problema porque actualmente el SAT ya nos revisa, ya nos revisa un robot. Ya no estamos con auditores, ya no estamos más que contra un software, un sistema. Entonces, hace un cruce el sistema entre los ingresos declarados contra los CFDIs que tenemos, ya sea expedidos o recibidos. Y en este caso, este contribuyente, perdón, no anoté el nombre, amiga, el problema que tiene es que va a tener más deducciones de las que tiene en CFDIs. Y ya de entrada el sistema le va a mandar un problema, o sea, es una anomalía. Y en las disposiciones fiscales no tenemos algo que nos diga, oye, si el otro se hace y no te manda el CFDI, entonces puedes hacer esto o puedes cumplir requisitos con esto. No tenemos algo como tal. En realidad tenemos ahí un problema, o sea, no podríamos hacer esa deducción en tanto no tuviéramos ese documento. Por supuesto, tenemos el chance, si fuese una persona moral, de que nos lo entregan hasta el mes de marzo del 2021 con los datos de que viene del 2020 y hacerlo del siempre y cuando sea una compra. 2020. Porque fíjate, aquí JC Cordero dice, ¿podrían comentar, por favor, sobre la última oración de la fracción 18ª del 27? Con mucho gusto, voy a Yo pensé que la última oración del Salmo 23, mi querido maestro. No estamos todavía en esa parte.
Sí. No, cómo no. Dale, mi querido maestro. Tratándose de declaraciones informativas del artículo 76 de la ley 32, fracción quinta y octava de la ley del impuesto al valor agregado, estas se deberán de presentar en los plazos y que al efecto establezca el artículo 76 y contar a partir de esa fecha con los comprobantes fiscales correspondientes. Punto y seguido. Además, la fecha de expedición de los comprobantes fiscales de un gasto deducible deberá corresponder al ejercicio por el que se efectúa la deducción. Esto que tú nos estás pidiendo, JC Cordero, fíjate que esto se refiere nada más a los gastos. ¿Qué quiere decir? Que no se refiere ni a las compras y me atrevo a decir ni a las inversiones, ¿sí? Que yo haya efectuado una erogación con todos los requisitos fiscales, salvo el comprobante de compra o de inversión, esa sí, de acuerdo a este último punto y seguido, esa sí lo puedo obtener en este ejercicio, ¿sí? Haciendo mención obviamente de la operación o del comprobante primo que tuvo que haber sido del 2020, que él, obviamente el proveedor tuvo que haber colocado con un CFDI genérico. Además, la fecha de la expedición de los comprobantes fiscales de un gasto deducible deberá corresponder al ejercicio por el que se efectúa la deducción. Habla nada más del gasto con relación a años anteriores. No habla de la compra. Ahí la clave está en la fecha del comprobante, porque él lo dice, la fecha de expedición de los comprobantes de un gasto deducible deberá corresponder al ejercicio en que se efectúa la deducción. Como que genera la esencia de que si yo, estoy emitiendo un comprobante en enero de un gasto de diciembre, pareciera que me hacen la mención de que eso no, que tuviera que coincidir expedición con año y todo, o sea, como que vaya alineado, ¿no? Claro, es importante. A ver, y aquí valdrá la pena. Sí, perdón. Tú dices, oye, es que eso es gasto, no es costo. Pero yo como manejo muy bien las NIF, me vale madres, yo todo lo mando a costo indirecto y no tengo gasto. ¿Eso quiere decir que no te importa? No, sí, pero sí me sé las NIF, no como otros. Entonces, sí, lo mando a costo indirecto y entonces automáticamente ya brincaría ese punto. Yo creo que esa sería hasta un poco simplista la solución. Aquí en realidad tendríamos que estar cuidando nada más que cuando en resolución miscelánea vienen opciones para algunos gastos que sí se pueden deducir aún y cuando se haya dado el comprobante en enero. Pero el hecho de que no coincida el comprobante en enero con el ejercicio no quiere decir que no vaya a ser deducible, quiere decir que sería una partida en conciliación, sería una deducción contable este año y el otro año sería una deducción fiscal no contable. O sea, tendríamos que tener cuidado aquí nada más con esta transferencia en la conciliación contable fiscal, pero sí debiéramos cuidarla, ¿no? Buscando que lo que pusieron en la ley, que sí suena rarísimo, más o menos se cumpla y no tengamos problemas en revisiones. Sí, esta es una de las acciones más controvertidas que tiene este artículo 27 de los requisitos de las deducciones, obviamente, y que, bueno, hay que cumplir con todo y procurar, porque dice Ricardo Cárdenas, buenos días, saludos al doctor Burgoa y a todos los panelistas. Bueno, muchas gracias, Ricardo Cárdenas. Y a los Elizabeth, bueno, ya se está componiendo eso, ya hay que cooperar con la lana que da. Fíjate lo que dice Elizabeth Arisbe. Nunca hicieron la factura, o sea, aquí nunca se hizo la factura. Entonces, eso es la que nos estaba comunicando de esa que viene del 2020. Elizabeth dice, también se denunció en el portal, todo se realizó 2020,
Muchas gracias por su comentario, pero la verdad que la autoridad no le importa. La autoridad, él tiene que cumplir porque es un robot. O sea, aquí tendríamos que, dependiendo de la importancia, obviamente, sí, irnos tal vez, como ves, a la Prodecom, si vale la pena ser importante para que nos puedan hacer caso. ¿Cómo ves, Carlos? Lo que pasa es que Prodecom nada más se encarga de actos entre autoridades. Me ha tocado ver, incluso mandé algún requerimiento a algún banco, pero pues el banco no es más que un particular también. Me voy a poner en un caso que no sé si sea similar al que nos comentan ahorita. Yo conocí en alguna ocasión, mucho antes de que estuviera de moda, estos servicios de Uber, en donde teníamos los radiotaxis. Los radiotaxis pues eran como un sitio privado de taxis y se le solicitó al sitio, o como se le llamara, que emitiera una factura respecto de servicios que se habían dado. Todavía tuvo el descaro de pedir que se le pagara el IVA, porque era servicio privado, iba a ir con IVA. Se le hace el pago y jamás contestó. Entonces, aquí yo nada más los únicos puntos que yo señalaría es, desde luego el monto puede ser alto o no, lo cual a mí pues ya me pone una alerta de saber qué haría en el peor de los casos de no contar con el comprobante. Otra, la forma de contratación, si esto tiene que ser servicios con público en general o si es dedicado a uno solo, si es que hay contrato o no, porque a mí lo que me interesaría pues es desde luego también mi gasto no verme repercutido por aquello que aquel no está haciendo. Pudiera ir desde las instancias de tipo civiles, arbitrarias, conciliatorias, hasta Profeco, no sé, depende, insisto, cómo se haya contratado. Decía yo también ya respecto a una jurisdicción voluntaria, pero el gasto no se puede perder. Y entonces, aunado con ello, viene el tema fiscal. Y desde luego que si para mí, a la larga, esto me genera un problema fiscal, sí se le puede repercutir a aquel que no está emitiendo su comprobante. Pero vuelvo a centrarme. Yo creo que un punto esencial es un gasto excepcional, así como aislado, o es un gasto recurrente, para saber el mejor camino a seguir en la lógica de que no me vaya a afectar, porque si son varios y solo el único es el que no está hecho, pues claro que ahí yo mismo le estoy cortando la línea a la relación comercial. Pero si es uno solo, pues vamos, esos son puntos que hay que tener en mente siempre. Sí, ese es un problema del robot. Fíjate lo que dice Lilia del Valle. Buenos días a todos, gracias por su enseñanza. Si hice un pago de un equipo de transporte en diciembre del 2020, me emitieron un comprobante de anticipo y me comenta el concesionario que me va a dar la factura en marzo del 2021. Si te dieron no es un anticipo, es un pago a cuenta porque ya compraste la unidad. Por ahí empezamos, no es un anticipo. Pero aquí ya tiene que estar definida la cosa, mi querido Maestro. Claro, para que sea anticipo no tiene que ser ni precio ni cosa. Entonces, aquí vas a comprar un vehículo, ya sabes qué vehículo y entregas el dinero porque ya sabes qué tienes. Ese no, porque ahí es probable que todavía no sepa cuál es el vehículo. O sea, bueno, no tenga el número de serie, etcétera, ¿no? Entonces sí sería anticipo, pero no conoce ni qué unidad ni cuánto va a costar. Ese es importante, pero bueno, fíjate, seguimos analizando. Se emite un comprobante de anticipo y me comenta la concesionaria que me va a dar la factura en marzo del 2021. En estas circunstancias es válido acreditar el IVA solamente y empezar la depreciación hasta el mes en que se entregue. No es que se entregue, que se utilice. La depreciación es cuando se inicie, acuérdate que el factor de actualización es INPC del mes de compra, INPC de la primera mitad, ¿sí? De utilización. Tienes que utilizarlo para depreciarlo. Entonces, si es un anticipo y te lo recibió, pues tiene IVA, por supuesto que sí, claro que sí. Luego tenemos aquí otro, lo que pasa es que ya empezaron tarde a avalar y ya se nos está yendo el tiempo. Marisela González, buenos días a todos los excelentes panelistas, gracias por compartir. Por error no se cancela un CFDI de ingresos en 2016, fíjate, de 3,000 pesos, pero que se consideró cancelada en el ejercicio 2016.
el contribuyente se da cuenta que en 2019 y la cancela el SAT, ¿qué procede? Híjole, pues había que irse hasta los años que surtió efectos. No, pero ahí simplemente se canceló y ya. O sea, la está cancelando en este momento. Es que fiscalmente siempre tenemos abiertos 5 años, aunque parezca 2016, tú dices, oye, ya llovió, ¿no? La neta es que estamos dentro del ejercicio de 5 años, por ejemplo. Entonces, pues lo que se tenga que hacer dentro de esos 5 años, se hace y ya. En todo caso, habrá que ver si no estoy afectando a mi contra, ¿no? Aquí nada más hay que cuidar las complementarias, porque recordemos que con las complementarias le pateamos 5 años más el balón al fisco. Entonces, habrá que ponderar qué es lo mejor hacer. Digo, por el monto, pues a lo mejor cualquiera diría, pues son 3,000, pues no pasa mucho, pero bueno, puede ser que sean 3,000, puede ser que sean 3 millones, ahora sí que... Según los ceros, ¿no? Así es. Lilia del Valle, acerca del camión, me comenta que no me puede facturar porque no tiene el pedimento de importación. Bueno, pues entonces es igual, es un anticipo. Pues tiene que estar. Uno de los requisitos es que esté importado, por supuesto, ¿no? En uso. Sí, Roberto Cárdenas, plazo de reunir requisitos de las deducciones. Entonces aquí me manda todo esto, se lo contesto yo personalmente posteriormente, porque es mucho y ya tenemos 1 minuto. Carlos Muñoz, déjame ver, ay mamacita linda, ¿dónde estás, Carlos Muñoz? Sí, Carlos Muñoz, dice que estoy leyendo mal la página de la Secretaría de Finanzas. Dice, recuerda que para obtener tu CFDI, el pago debió realizarse, se están contestando entre ellos. Entre ellos. Sí. Ahora déjame ver. Ricardo Cárdenas, requisitos, debe de reunirse las deducciones. Obviamente los registran en el artículo 27. Bueno, obviamente, pues yo, la verdad es que si alguien de ustedes quiere que podamos contestar algo, que lo hacemos con mucho gusto, porque para eso estamos aquí, para que aumentarle las dudas o tratarlas de resolver o que salgan, porque la duda viene del conocimiento. Cuando no se sabe, no se sabe. Si yo tengo dudas es porque conozco y no sé cómo actuar. Entonces, si nos las hacen con tiempo, pues sí las podemos contestar, ¿no? Con muchísimo gusto. Bien, pues llegamos a nuestro fin. ¿Y qué diría, cuál sería su última opinión o qué se podría llevar nuestros amigos cibernautas como última opinión de usted, Francisco Javier Martínez Ibáñez? Muy bien, entonces no se hagan, ya presenten el anual, revisen el coeficiente de utilidad. En muchos casos va a haber saldos a favor, habrá que revisar si se solicita la devolución de ese saldo a favor o si se va a compensar. Y aprovecho para invitarlos, tenemos el 9 de febrero 2021 en INEFI, el taller de cierre fiscal de ICR de personas morales. Pueden inscribirse directamente en la página en www.inefi.com y seguramente ahí vamos a tener una serie de problemas relevantes con los incobrables, hay infinidad de puntos que han hecho atípico este ejercicio 2020. Bien, doctor Carlos Burgoa, ¿cuál sería su último comentario del día de hoy? Claro, pues como bien dice Javier, si se puede presentar ya el anual, adelante, solo que, ojo, recordemos que con esto se me pudiera apresurar un poquito la PTU, con la bondad que tiene en los pagos provisionales de poderse aplicar lo que efectivamente se reparta. Pero bueno, yo también coincido, ¿no? Si es en cuanto antes mejor, el coeficiente me puede favorecer y de alguna manera pues estemos listos. Que no se preocupe la gente por auditorías, porque la verdad el fisco no le pega al contribuyente por auditoría, siempre le pega por los comprobantes, por los que son inexistentes. Y al final del día, pues insistiré siempre en que la asesoría a tiempo es mucho mejor que aventársela solitos y bueno, pues luego corregir problemas es peor. Claro. ¿Dónde lo podemos localizar, Carlos?
Claro que sí, con mi nombre estoy en las redes sociales, Facebook, LinkedIn, Twitter. Puede ser con mi nombre, puede ser Burgoa Toledo y Asociados o puede ser Burgoa Editores, y ahí estamos con todo gusto para recibir comentarios, dudas, lo que sea. A usted, Francisco Javier Martínez Ibáñez. Yo estoy en Tax Day México o en Tax Day México en Facebook o en taxday.com.mx en internet. Bien, pues yo también quisiera decirles que si conviene presentar la declaración anual ahorita es porque tienen un coeficiente menor, entonces eso financieramente les ayuda. Con relación a eso, obviamente recuerden que la PTU, para que pueda, corre a partir de cuando se debió de haber presentado la declaración anual, eso lo marca la Ley Federal del Trabajo. Entonces, obviamente va a correr a partir de marzo, la cual se puede dividir entre 8 para que se vaya, obviamente, una octava parte acumulada de mayo a diciembre. Y obviamente hagan una revisión de toda su situación y obviamente si no, pues vayan con un contador que sepa, porque como dice Francisco Javier Martínez Ibáñez, tiene que saber, se ha convertido las declaraciones anuales de personas morales y de personas físicas con ese prellenado en un verdadero problema. Entonces, hay que manejarlo. A las 9 de la mañana que estuve en Fiscal a Fondo, platiqué de la enajenación de bienes inmuebles, que muchas veces viene prellenado pero está mal hecho, inclusive desde el notario. Entonces hay que estar al pendiente. Su servidor y amigo es millarufe@yahoo.com.mx, Arisbe Corporativo Jurídico Fiscal en las redes sociales. Y bueno, no se les olvide también que, bueno, como siempre llega a su fin, quiero agradecerles a todos ustedes que han estado presentes. Tuvimos más de 100 personas presentes, muchas gracias. Perdón para los que no pudimos contestar, porque pues son muy largas y ya el tiempo era obvio que nos estaba comiendo. Muchas gracias, ustedes hacen posible esto. Gracias a Jessica Rueda Rentería, directora general de IMEFI TV. Gracias a Luis Valiente, director de producción. Gracias a Nelly Bastida, gerente de mercadotecnia, y a todo el equipo de producción que hace posible, obviamente, que esto llegue a sus hogares. Obviamente, no se olviden, nos vemos el próximo viernes para que nos vuelva a tocar su programa Debate Fiscal.